que es lo que contempla nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a atender algunas de las preguntas. La verdad que hemos recibido muchas preguntas, bueno, algunos comentarios, muchos, la mayoría bastante interesantes, así que me ha costado un poco trabajo seleccionar alguna de ellas para el ingeniero Roque Benavides, pero también en algunos casos voy a pedir el apoyo también a nuestros panelistas invitados para que nos apoyen con alguna de las preguntas. La primera pregunta que hace el señor o ingeniero Eduardo Rojas, si me equivoco, de HubDay, un saludo para ellos. ¿Qué tan importante será la digitalización e I+D en este proceso de reactivación? ¿Qué tanto puede aportar el intraemprendimiento en el sector minero para desarrollar el sector? ¿No? Y añade un comentario: digitalización, investigación, intraemprendimiento en este sector deberían ser uno de los pilares para reactivarlo, reactivar el país y para llevar eso a las comunidades. ¿Qué le puede decir, ingeniero Roque Benavides? Bueno, mucha gente cree que la minería, estoy seguro que el amigo Rojas sabe perfectamente cuánta tecnología tenemos en minería. No he podido abarcar todos los temas, pero la investigación, el desarrollo, la innovación que se está haciendo en minería en el mundo, y el Perú no es una excepción, es impresionante. Las empresas mineras hemos formado lo que se llama el hub minero, el hub de tecnología minera, y en ese sentido integrándonos con las universidades, integrándonos con los centros de investigación y por supuesto las empresas mineras como Hudbay y como Goldfields y como Buenaventura, estamos absolutamente comprometidos. Esta pandemia lo que nos ha dicho es, señores, o se digitalizan o se digitalizan. No nos olvidemos el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, por la era digital, y sálvese quien pueda. Si no aplicamos nuevas tecnologías, si no nos digitalizamos, si no robotizamos, en Australia ya hay camiones sin choferes, que solamente con GPS, y por supuesto ya hay minas subterráneas en el mundo que solamente hay robots en el fondo de la mina. Y todo eso, por supuesto, integrado con la educación universitaria, generando oportunidades para los chicos. Así que la minería está absolutamente comprometida y la pregunta va en ese sentido y yo no puedo estar más de acuerdo en que la tecnología ha llegado para quedarse. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta en la cual le voy a pedir su apoyo al doctor Ernesto Álvarez, dado que le he mencionado el tema de la educación. Dice, ¿qué piensa en la idea de que los estudiantes de las universidades nacionales en las regiones se les brinde la capacitación junto a la universidad extranjera para que puedan dar solución a retos como manejo de conflictos, comunicación de la ciencia, mejora de protección y remediación ambiental? Ya que es preciso que mantengamos los talentos que se tienen y no se vayan a Lima o al extranjero buscando trabajo. Bueno, ese es un ideal loable, pero el problema de las universidades públicas y muchas de las privadas también es un problema de la gestión. Ideas existen. El tema es qué rector de las regiones que tienen Cano tiene contactos en el extranjero, o mejor dicho, cómo se le puede proporcionar contactos en el extranjero para que haga alianzas estratégicas y al mismo tiempo la empresa privada nacional brindarle algunas herramientas tecnológicas para que los mejores alumnos no solamente se formen de una manera eficiente como profesionales en campos que sus regiones necesitan, porque ese es el otro tema. ¿Para qué un cajamarquino inteligente va a estudiar historia o filología griega si lo que se necesita allí es muchachos que desarrollen ingeniería, desarrollen aspectos tecnológicos? Eso puede hacerlo la empresa privada, posiblemente una especie de fundación de la CONFIEP o una fundación de la Sociedad Nacional de Minería, que les ponga en bandeja los contactos en el extranjero, que le ponga y coordine los contactos con los principales centros de educación superior del mundo. En Canadá, en Sudáfrica, en la propia Inglaterra, hay escuelas especializadas en temas que tienen que ver con la minería, la formación de minería. No me dejará mentir el ingeniero Roque Benavides.
En nuestro país, mucha gente considera de que la única manera de surgir, de ascender socialmente, que es una aspiración absolutamente legítima de las clases medias de nuestro país, es yendo a la universidad a estudiar una profesión normal, regular, liberal, de las tradicionales, cuando la minería y otras actividades económicas requieren técnicos especializados y la remuneración de salida es a veces el doble, hasta el triple, que lo que se le puede pagar a un profesional tradicional de una universidad que no es necesariamente la más prestigiada. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el ingeniero Roque Benavides, de parte de Yuri Gamarra. Buenas noches, dice. Dos preguntas, dice. Uno, ¿inversión minera para crear riqueza o generar inversión? Y número dos, ¿qué rol tienen los empresarios mineros en la fiscalización de los recursos económicos generados por la minería y que van a parar a los fondos estatales? Bueno, si es que entiendo bien la pregunta, yo creo que la inversión minera genera nueva inversión, pero también genera riqueza. Y claro, seguramente la semántica que usamos ahí, mejor sería decir luchamos contra la pobreza, porque el Perú todavía tiene que luchar contra la pobreza. No es que somos ricos y vamos a ser más ricos. Todavía hay mucha pobreza y no somos insensibles a esa pobreza. Y por lo tanto, los recursos naturales con los cuales hemos sido bendecidos, porque también existe en la cuestión ideológica aquellos que dicen la maldición de los recursos naturales. Y la verdad es que no hay derecho que un país que tiene en su escudo, tiene al reino animal, al reino vegetal y la cornucopia, que se pueda decir que hemos sido maldecidos con recursos naturales. La ideología que quedó sin sustento, la ideología comunista, que con la caída del muro de Berlín ya no puede hablar de la lucha de clases ni la dictadura del proletariado, hoy día se concentra en la ideología de género y en los temas medioambientales llevados a ultranza. Y por supuesto no reconocen que los recursos naturales pueden generar muchísima riqueza. Y la segunda parte me dijo, la segunda, discúlpeme. Sí, la segunda es sobre, a ver, un ratito. ¿Qué rol tienen los empresarios mineros en la fiscalización de los recursos económicos generados por la minería y que van a parar a los fondos estatales? Bueno, definitivamente esa es una fuente de conflicto, porque en una sociedad articulada lo que sucede es que las empresas generan excedentes, sobre esos excedentes pagan impuestos y esos impuestos le corresponde al Estado, a nuestro Estado, la redistribución. Del 50% del impuesto a la renta se va a las zonas donde se generan. Lamentablemente, la capacidad de inversión, la capacidad de gasto de muchas de nuestras regiones, y ahí hay que revisar el tema de la regionalización y las capacidades de estas autoridades, no ha sido todo lo eficiente. Y entonces, ¿contra quién reaccionan las comunidades? Dicen, la empresa no me da nada. Y no es que no le dé nada, sino que el Estado es el que debe cumplir con ese rol. Cuando en la zona de Bambas el Estado peruano y el señor Vizcarra particularmente va a solucionar el conflicto y dice vamos a asfaltar la carretera, han pasado 3 años y todavía no se asfalta, ¿eso es culpa de la empresa? ¿O eso es culpa de la falta de capacidad de gestión? Por supuesto, lo que estamos viendo hoy día con la pandemia es falta de capacidad de gestión. ¿Cómo es posible que no se hayan importado mucho más plantas de oxígeno? Eso no hay derecho. ¿Cómo es posible que no se hayan podido comprar las tablets para los niños? Yo no me explico esa ineficiencia del Estado. Y por supuesto, los empresarios mineros no tenemos control sobre eso, como no lo tiene control nadie que no esté en el sector público. Y por supuesto, eso genera insatisfacción. Muy bien, gracias. Bueno, la siguiente pregunta le voy a pedir a
al ingeniero Wilfredo Guaita que me apoye en la respuesta, muy puntual. El desarrollo de energías renovables deja margen para que se optimice el uso de las energías tradicionales. Bueno, ya amplío yo la pregunta para saber cuál es el rol que juegan aquí las energías renovables en todo el tema de la inversión minera. ¿No puede activar su micro, por favor? Ya, ahora sí. Bueno, sí. Con relación a las energías renovables, no sé, creo que no lo abarqué en la exposición, pero eh, en realidad hay un avance notorio en las energías eólica, solar, etc. Y estas van de la mano con el sector nuestro. Por ejemplo, en la pujante industria automotriz tenemos el litio, para los cátodos tenemos al cobalto, níquel, magnesio y otros minerales, ¿no? Entonces, acá hay una suerte de cooperación y por eso mencionaba hace un rato que cómo es que las empresas tradicionales de combustibles fósiles se están dejando asesorar en el sentido de que ellas con la experiencia que tienen como actividad extractiva pudieran también invertir en minería. Por eso había un artículo muy sugerente de que el litio puede salvar a las grandes empresas petroleras. Es decir, ellos se están animando, como ya lo están haciendo en realidad, a invertir en el sector minero. ¿Y por qué lo hacen? Porque de una u otra forma son conscientes de que en el futuro los recursos fósiles pues, van a valer poco o nada. Y si esto me da pie a recordar un artículo que leí en el 2016, si no recuerdo mal. Leía con mucha atención cómo el ministro de Arabia Saudita anunciaba de que ya desde el año 2012 ellos tenían presupuestado una inversión de 109 mil millones de dólares solamente en proyectos de energía solar. Y con esto ellos estaban reconociendo de que en 2 o 3 décadas el petróleo iba a valer nada. Entonces, eso da pie a que estas empresas también estén incursionando en los temas de energías renovables. Yo quisiera agregar, si me permites, Wilfredo, Sí. un tema que mucha gente no conoce. Nosotros en Buenaventura estamos desarrollando un proyecto en la zona de Ichuña, en la parte alta del departamento de Moquegua, que se llama San Gabriel, y que esperamos, porque esa zona del Perú tiene una radiación impresionante y esperamos tener 100% de la energía solar renovable. Proyectos que por supuesto son rentables y que tienen que ser en la ubicación adecuada. Resulta que el cerro que está al costado del yacimiento tiene la pendiente ideal, orientada idealmente hacia el sol, y vamos a poder generar más de 10 megavatios con energía solar para operar toda esa mina. Excelente. No es teoría, no es teoría. Muy bien. Gracias, Alfredo, por el comentario. Otra pregunta más que nos realiza la ingeniera Carmen Vargas, a quien le mando saludo, una buena amiga. Ella nos dice, ¿la minería podría ayudar a hacer realidad que en estas zonas rurales se puede impulsar la transformación digital? Eso hubiera podido ayudar mucho en estos tiempos. La inclusión digital y la inclusión financiera son dos temas que pueden ser apoyados por el sector minero. El sector minero demostrará con su liderazgo y con ello no se tendría esa adversión. Nos dice, el Estado es mal administrador, con tanto dinero del canon y sobre canon, no ha resultado porque no se ha usado para el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Recomiendo que se revise de nuevo sobre quién debe administrar los fondos del canon. A mi parecer debe ser cada mina que va a explotar una región, debería presentar su plan de desarrollo socioeconómico y eso medirlo cada año. El sector privado sabe administrar mucho mejor que el Estado y sería visible el desarrollo. ¿Qué opina de esta propuesta, ingeniero Roque? Bueno, eso es la típica asociación público-privada, donde
si confiaran en las empresas dando su capacidad de gestión, podrían invertir mucho mejor esos recursos. El problema que se presenta es lo que se ha presentado en Antapacay, lo que se ha presentado, como mencionaba César, en la zona de Cayoma, que la gente quiere que les repartan la plata. Y por supuesto hay la discusión si es que esa plata le toca solamente a la gente donde se genera el recurso mineral, o si es que, como dice la legislación peruana, el Estado es dueño del subsuelo y por lo tanto los recursos que están en el subsuelo tienen que generar beneficios para toda la población y no solamente para la gente que vive en las zonas específicas de nuestro país. Yo sí creo en las asociaciones público-privadas y en las obras por impuestos. Y para eso sería extraordinario que podamos trabajar en forma conjunta, el sector privado con el sector público, pero por supuesto el adicional es la capacidad de gestión, la eficiencia en el gasto. Yo sí creo, como dice Carmen, que es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta por parte de nuestros invitados especiales, el señor Pedro Navarro, a quien le vamos a dar el acceso al micro para que pueda hacer su consulta. Adelante, señor Pedro. Sí, buenas noches y gracias por participar en este evento muy importante. Ingeniero Benavides, me pareció excelente su presentación y lo que dijo en el sentido de que los minerales se acabarán, ¿no? Es como decir que el mar se secará, ¿no? Lógico, son intereses creados, creo, de ciertos grupos que buscan desestabilizar la economía de un país a través de la minería, ¿no? Yo justamente había preparado una pregunta en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo se organiza estos grupos para paralizar, ¿no? Y el sector minero, ¿no? Para paralizar proyectos, hacer su bloqueo de carreteras, de ciudades enteras, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esa gente? Que no son muchos en el Perú, ¿no? La mayoría somos mineros. Bueno, yo soy de formación bancaria, ya estuve trabajando en bancos 42 años, pero obviamente que la riqueza del Perú está en la minería. ¿Y qué capacidad tiene esta gente para paralizar todo el sector y toda la inversión y todos los proyectos? ¿Qué hacemos nosotros, los que estamos de acuerdo con la minería, para bloquear a esa gente, ¿no? Que no es posible que un grupo minoritario trunque en el progreso y el desarrollo de un país, ¿no? En ese sentido, mi pregunta para el señor Campos, que justamente habló de vencer la propaganda de esta gente, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el rol que nos compete a nosotros del sector ya privado y los que estamos de acuerdo, que son la mayoría en el país, creo, ¿no? Bueno, si es que puedo comenzar yo, ya que no habla Campos. Y por supuesto, mi padre nunca se pudo referir a él como, oiga, Campos. Seguramente le dijo, César, ¿cómo estás? Pero en fin, así se equivocan cuando recuerdan la historia, ¿no? Pero yo tengo un dicho que me gusta mucho: espacio que dejas libre lo ocupa otro. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad en todos los que creemos en el desarrollo, en salir al frente, en hablar, en discutir, en dialogar. Yo creo que es importantísimo. Y por supuesto que la riqueza del Perú está en la minería. Claro que hay mucha riqueza, pero yo creo que la riqueza del Perú está en su gente también, ¿eh? en ese talento tan importante que tenemos en el Perú. La minería tiene pues para contribuir mucho durante muchísimos años. La tecnología es lo que va a hacer que muchos yacimientos que hoy día no se pueden explotar, se puedan explotar de acá a unos años a costos competitivos. Doctor Campos, ¿dónde está? Aquí estoy. Frente a la pregunta del ingeniero Pedro, mi propuesta, que viene de mucho tiempo, porque le hemos hecho participar en varios foros, incluso en la Sociedad Nacional de Minería, cuando me han invitado. Yo he tenido la suerte de participar en las convenciones mineras de Perumín desde el año 2009 en adelante, y
y veía realmente con bastante entusiasmo la cantidad de material que hay por divulgar y difundir y que no se conoce. Poca gente sabe, por ejemplo, me estoy acordando así a ojo de buen cubero, en una de las convenciones mineras, no recuerdo el año 2013, 2015, se habló el aporte de la minería para la infraestructura civil, es decir, para la infraestructura de edificios, y cómo cada vez en las zonas en las zonas sísmicas, la minería contribuye precisamente a crear un valor agregado, que es lo que se ha hablado ahora tanto Wilfredo como Roque, para poder sostener justamente esas estructuras. En la parte médica, cómo se utilizan, por ejemplo, para todos los instrumentos nuevos, los modernos, tecnológicos. La minería tiene una gran contribución, ni qué hablar del litio, que ya lo han mencionado, y que va a ser el gran motor para todos los autos eléctricos que ya en Corea, por ejemplo, están funcionando, ¿no? A base de algunos paneles que activan esos automóviles y circulan. ¿En base a qué? En base a un recurso minero. Yo creo que hay que recapturar, como he dicho, la narrativa, ingeniero. Hay que volver a tomarla, porque esto se ha escapado de las manos. Hemos dejado en unos activistas que realmente son admirables, porque no hay que en eso un poco tampoco alejarnos de reconocer en este adversario su gran capacidad de organización. Pero para eso cuentan ellos con recursos, muchos recursos que vienen de la cooperación internacional. Yo he sido testigo en ellos. Francia, los países nórdicos tienen un complejo de culpa frente a América Latina que basta que cualquier antiminero, como ha sido el caso de Marco Arana, yo tengo una historia que sería larga de poder describir, pero en París un funcionario diplomático casado con una peruana me contaba una vez todo el proceso de cómo el señor Marco Arana podía recopilar ingentes recursos, cantidades de euros en poco tiempo para justamente desarrollar su actividad antiminera. Entonces tenemos muchos frentes. El frente cultural al cual me he referido. Acá debería haber una película, por ejemplo, acerca de la minería moderna. Richard Webb, que ha sido un gran investigador sobre el aporte que realizan en el interior del país los recursos mineros y cómo incluso el poder adquisitivo de las personas de las provincias de nuestro país es mucho más alto que a veces el limeño, precisamente, y gracias a la minería. Hablaba en una de las películas que él mismo grabó, porque conversa con una señora de Arequipa en la que ella, de las provincias del interior de Arequipa, decía: estoy orgullosa porque mi hija está estudiando ingeniería de minas en la Universidad Central de Arequipa. Y era una señora campesina. Y yo decía, esto que hace Richard Webb de una manera modesta para una exposición, ¿por qué no se visualiza de una manera más amplia? Entonces, yo me temo que el reto es bastante ambicioso, es muy grande, pero hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Creo que hasta ahora es muy pobre. Hay gente dentro del sector minero que cree que la propaganda en función, por ejemplo, en el caso de Tía María, que yo fui muy crítico, dije, ¿qué tal manera de botar la plata para decirle al Perú lo bueno que era Tía María? De eso no se trata. Hay un sustrato todavía cultural muy profundo antiminero que es el que hay que atacar y que por supuesto moviliza no solamente la sensibilidad de la gente, sino también el cerebro de todos nuestros compatriotas. Yo creo, ingeniero, que ese es el tema que hay que comenzar a trabajar, no solamente en base a producir algunos contenidos, sino también a realizar una verdadera ofensiva de mensaje favorable a lo que es la palanca de desarrollo del Perú, como es la minería. Muchas gracias. Ya estamos más de 2 horas conectados. Le voy a pedir